chiquicientíficos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Estefaní y esto es Chiquiciencia. El día de hoy nos encontramos con el doctor René Anaya. ¿Cómo estás, René? Es un gusto en conocerte. Bien, gracias. Y también es un gusto conocerte a ti, Gaby. Vamos a comenzar. René, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿Y a qué te dedicas? Sí, mira, ¿de dónde soy? Pues de aquí de la Ciudad de México. Aquí es donde he vivido, salvo algunos unos años, un año que viví en Sinaloa, en Los Mochis, y otro año, no, ahí sí fueron 3 años que viví en la ciudad de Puebla, pero finalmente me atraía a la Ciudad de México porque, bueno, pues como a todos les sucede, pues lo jala a uno el lugar donde nació. Eh, Aquí he estado, ¿a qué me dedico? Pues mira, soy periodista, yo digo que de científico o de ciencia, y a eso me dedico principalmente, aunque sí estudié y me titulé como médico general en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero finalmente mi actividad principal ha sido el periodismo de ciencia. Muy bien. René, ¿desde que eras niño te gustaba la ciencia? Pues yo creo que sí, como a la mayoría, porque es un poco la curiosidad que tiene uno cuando es uno chico, quiere aprender todo y pues descubre uno todas las cosas que hay en el mundo y aprende uno a hacer muchas cosas. Pero donde ya encontré un mayor gusto fue hasta la secundaria, que en ese tiempo es donde empezaban a hacerse prácticas, laboratorios, en fin. Y sí, me atrajo y principalmente la biología, me atraía. Ujú. Muy bien. René, de niño, ¿qué soñabas que querías ser de grande? Pues adulto. No, pues mira, eh, así estrictamente que dijera, cuando yo sea grande voy a ser médico, o voy a ser periodista, voy a ser bombero, o policía, en fin. No exactamente. Yo creo que lo que me gustaba un poco, bueno, y me sigue atrayendo, es la antropología y la arqueología. Esa cuestión en la que uno se mete a la tierra y encuentra uno una serie pues de restos, ya sea humanos o de restos de vasijas y pues, cosas, objetos que tenían y que hacían los antiguos habitantes del lugar, ¿no? Pero finalmente, pues eso se quedó en una afición, un deseo así de que, bueno, pues querría hacerlo, pero yo creo que entre otras razones porque pues era muy cara y sigue siendo muy cara esa carrera, más aún que la de medicina, porque tienen que ir constantemente a trabajos de campo y estar allí, pues, por algunos días, ¿no? Y pues uno se tiene que hacer de alimentos y, Y y usted. bueno, pues así es. Muy bien. René, ¿por qué crees que a algunas personas no les gusta o se les hace aburrida la ciencia? Yo creo que es porque desde pequeños no les enseñaron bien en sus escuelas, ya sea desde la primaria o mejor, desde el jardín de niños, a, a a conocer exactamente qué es la ciencia. Y también porque a veces los adultos somos muy malos con los niños, porque cuando ustedes empiezan a preguntar, ¿y por qué es esto? ¿Y por qué las flores son de diferentes colores? ¿Y por qué los árboles son verdes? Las hojas de los árboles. ¿O por qué se ve la luna tan grandota y dices que está muy lejos? Y en fin, todas esas preguntas que uno va descubriendo cuando está uno chico, pues muchas veces nosotros mismos decimos, ay, ¿qué preguntas haces? Cállate, o no tengo tiempo, luego te contesto, cuando lo que sucede es que
no sabemos, la verdad. Y nos da pena decirle a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a los amiguitos de los hijos, no sé, pero déjame buscar y te contesto, a lo mejor ahorita, si no mañana, ¿no? Porque esa es una de las cuestiones importantes, que hay que ir alentando esa curiosidad, que de por sí también uno cuando es grande sigue siendo curioso, ¿no? Y la otra, efectivamente, es que en las escuelas eh, no hay, o no había maneras agradables, atractivas de estudiar la ciencia o de ponerla en contacto con uno, porque finalmente todos y siempre estamos en contacto con productos que vienen de la ciencia, de la tecnología, y a veces decimos, ¿y cómo funciona la internet? ¿Y cómo funciona un micrófono? ¿Y por qué estamos viéndonos nosotros? En fin, ese tipo de cuestiones que deberían ser de otra forma, más agradables, con más experimentos a lo mejor, y una vez que uno se divierte con esos experimentos, pues ya explicarles qué es lo que sucede, qué es lo que sucedió, por qué si le soplamos a un arito pequeño con jabón, salen burbujitas, ¿no? Entonces, es decir, ese tipo de cuestiones finalmente nos van enseñando que la ciencia es, pues, está en todos los lugares y hay que entrar a conocer. Claro, ya una persona que se dedica a la investigación científica, un o que trabaja en esas áreas, sí tiene que estudiar y entender mucho mejor los fenómenos físicos, químicos, biológicos que hay. Pero de entrada, pues es una manera de ir abriendo el interés de la gente por eso, pero no es aburrida. Muy bien. René, ¿qué te motivó a estudiar medicina? ¿Qué me llevó? Pues por un lado esto que me gustaba la biología y luego cuando me tocó ver la parte de la anatomía, también me gustó mucho conocer qué tenemos por dentro todos nosotros, porque hay mucha gente, a pesar de lo que uno crea, que no ha visto algún diagrama del aparato digestivo, del aparato pulmonar, del aparato urinario, en fin, o los propios huesos y los músculos. Y sí me atrajo y pensé que sería conveniente conocerse a uno mismo, pero desde dentro, y bueno, también siempre es un reto cuando llega un paciente a la consulta, saber qué es lo que le pasa, qué puede ser, porque no sabemos, ¿no? El paciente, la persona que llega, pues trae un dolor, pero ¿dónde? ¿Quién sabe? ¿No? Y entonces ir preguntando, ir viendo, por eso es uno muy curioso. Y es algo muy interesante, muy importante. Muy bien. René, ¿nos puedes explicar qué es la divulgación científica? Mira, la divulgación científica es lo que tú estás haciendo ahorita pues, con estos canales que tienen o que en el que estás. Es darle a conocer a la gente, pero fuera de las escuelas, fuera de todas esas cuestiones, los conocimientos de la ciencia y de la tecnología de una manera atractiva, interesante, que pueda ser entendible, pero eso no quiere decir que no sea, que se le digan mentiras a medias, no, son cosas verdaderas, pero por ejemplo, si preguntan qué es el agua, pues a lo mejor, dependiendo de la edad, sí puedes decirles que son dos átomos compuestos, y es el H2O, etc. Pero de otra manera, pues además puedes decir, pues es un líquido que luego que también es sólido y que puede ser gaseoso y que es mucho el origen de nuestra vida. Y por ahí a lo mejor se queda uno, y ya más adelante va uno aprendiendo más sobre eso, sobre qué es un átomo, qué son las moléculas, en fin. Entonces, eh, esa parte es lo que es la divulgación y dónde se hace la divulgación. La divulgación ahora se hace en la internet, se hace en la radio, en la televisión, en los periódicos, en las revistas, pero también en los talleres que se dan a niños y a jóvenes y adultos, en los museos,
cuando se pone museos de ciencia, donde se ponen algunas exposiciones, ¿no? Allí hay divulgación científica, porque se está dando a conocer algo que puede ser muy interesante bueno, que es muy interesante, pero que nos sentimos muchas veces muy alejados de ello. Esa para mí es la divulgación científica. Bien. René, ¿cómo llega a tu vida el realizar periodismo científico? Bueno, mira, como te decía hace rato, cuando de la medicina, cuando llega un paciente y uno ya sabe lo que es, luego te dice, ¿y por qué? ¿O cómo fue? Y entonces uno, desgraciadamente, algunos médicos no lo hacen. Como en todos lados hay unos que sí y otros que no, de cualquier profesión, pero ahí la idea es tratarle de explicar claramente a nuestro paciente qué es lo que tiene y cómo se puede aliviar, porque luego se le da el medicamento. Y con esto, sí, con esto que va a hacer tal o cual cuestión. Y si es una infección, pues algunas veces darle unos consejos o recomendaciones de mayor higiene o en fin, ¿no? Según lo que sea. Y ese tipo de cuestiones me pareció de un principio muy interesante y muy importante que la gente conociera su propio organismo, porque efectivamente había gente que, bueno, tómese esto y con eso se va a aliviar, ya, ¿no? ¿Y por qué me duele esto? Pues porque está enfermo, ya. Pues no, hay que explicar. Y por eso así empecé yo haciendo periodismo, divulgación en revistas que eran dedicadas a las mamás para cuidar a los niños y donde se explicaba qué era una enfermedad, qué era, cómo se desarrollaba el niño desde muy chiquito, desde el primer mes, ¿no? Cómo va teniendo la sonrisa que dice, bueno, los niños desde chiquitos sonríen, sí, pero no tienen lo que se llama la sonrisa social, o sea, que respondan a un estímulo, sino simplemente es como un reflejo. Y bueno, ir contando esto, pues era o ha sido muy atractivo. Y ya en otras áreas, ya no dedicado nada más a lo de los niños, ¿no? Al cuidado de los niños, al crecimiento y desarrollo del niño, pues encontré también importante e interesante comunicar a la gente tanto los fenómenos de la biología, de la química, de la física, como las consecuencias que podría tener para uno, el por qué, qué va a pasar con esta investigación, qué va a pasar con por ejemplo, las vacunas contra el COVID, del ARN mensajero. ¿Por qué? Ya ves, hay mucha gente que tiene temor, dicen, ya me metieron un organismo extraño, entonces, pero no es cierto, o ya me pusieron un chip, pues por supuesto no es cierto. Y eso es importante, ir quitando muchos miedos que tiene la gente. ¿Actualmente en dónde podemos leer tus publicaciones? Mira, las puedes leer en la revista Siempre, que es semanal. Nada más que allí colaboro yo 2 veces, digo, una vez cada 2 semanas. Un sábado sí, otro sábado no. Y también están allí en internet. La revista tiene una página, le pones Siempre, revista Siempre, y aparece. Y entonces allí me puedes buscar con mi nombre y verás todos bueno, no todas, pero algunos de los artículos que hago. También estos artículos se reproducen en un diario, ay, ya se me olvidó, en Hidalgo. Pero bueno, en la revista siempre ahí las encuentras. Y claro, también tengo unos libros, uno que se llama La farmacia humana, que es cómo nosotros mismos producimos determinadas sustancias que nos ayudan a aliviarnos, a curarnos, y cómo influye en nuestro estado de ánimo, nuestra manera de ver las cosas en nuestra propia curación, ¿no? Porque si estás muy decaído, muy triste, te tardas más en aliviarte. Digo, aparte de que te den los medicamentos. Entonces, pues, ese es uno. El otro es sobre los virus. Lo publicamos cuando estuvo
otra pandemia, la de la influenza, que tú no estabas todavía, pero fue más cortita, fueron 3, 4 meses bueno, de estar aislados, fueron como menos de una semana, pero entonces hicimos, bueno, hice un libro sobre qué son los virus, cómo son, qué hacen, claro, faltó COVID. Y otro, pero ese era para adultos, pero para educar, en el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Allí un librito sobre el cuerpo humano, muy sencillo, con pocas palabras y mucho ilustración, para que la gente, exactamente lo que te digo, supiera cómo es por dentro. Y bueno, pues ya. Hablando de tus libros, René, ¿cuántos libros has escrito y dónde los podemos encontrar? Bueno, estos 3 libros y el más reciente es el del Manual de Periodismo Científico, que es uno en el que pues se comparten mis experiencias en cómo hacer las notas, las noticias en los periódicos, las entrevistas a científicos, a investigadores, los reportajes, o sea, ya narrar bien un acontecimiento, pero mucho más ampliamente, porque la nota informativa, la noticia, pues es muy pequeña. ¿Y dónde los pueden encontrar? Pues mira, ahí se encuentran en las librerías, pero hay algunos que ya no están en las librerías, porque pues así sucede. Pero pueden encontrarlos en la página de Editorial Terracota o Editorial Pax, porque es Terracota y Pax. Allí pueden hacer un pedido para que se los envíen, o en fin, ya ponerse de acuerdo cómo hacerlo. Muy bien. René, actualmente por las redes sociales hay mucha información sobre el COVID-19 y no toda es cierta. ¿Cómo podemos saber cuál es verídica? Bueno, mira, sí, ahora está de moda e invade todo la Internet, pero igualmente en un tiempo lejanísimo que parece, estaban las bibliotecas, las librerías, los libros, y hay buenos libros y hay malos libros, ¿no? Ahí no podemos decir, pues es que está escrito en un libro, entonces está bien. No, no, habría que empezar a verlo. Igualmente en la Internet hay páginas que son muy serias, muy ciertas, y, y que nos dan una idea de si es falsa o verdadera algo que se publique en las redes. Lo que hay que hacer primero es eh, no creer todo lo que dicen las redes, sino volviendo otra vez a la curiosidad, a preguntarse, ¿y esto será cierto? Y vamos a ver por qué dicen que esta sustancia cura la COVID. Y entonces metes esa sustancia allí a la Google y ves, y ya te sale todo lo que hay y vas viendo quién lo apoya, quién está. En el caso así de gente en general, pues lo mejor es entrar a los centros de investigación, a las universidades, a las instituciones de educación superior, que son evidentemente más serias. Y hay algunas que tienen una área de divulgación científica que te pueden ayudar muchísimo. Y si no encuentras allí, bueno, pues al pedirles, incluso hay veces que se hacen preguntas allí y te contestan, y vas viendo qué es cierto, qué no es cierto, porque muchas veces te dicen, pues esto a mí me dijeron y a mí también, y es un rumor, y los rumores pues no siempre son verdaderos, por supuesto. Hay algunas cuestiones que puedan ser. Y también saber que lo que la ciencia no es infalible, es decir, que la ciencia puede, lo que dice ahorita, a lo mejor mañana, la próxima semana, ya no es cierto, ya se equivocó, porque eso era y no porque uno quisiera, sino porque eso es lo que se tenía en ese momento, y eso era de esos conocimientos que se tenían. Ya después, al hacer más investigaciones, pues se encuentran mejores cuestiones, como cuando empezó la pandemia de COVID, se suponía que ya en esta época de calor, como iba a comportarse como la influenza o como otros
miembros de su familia, de los coronavirus, que en el calor pues no desaparecen, pero sí disminuyen. Y resulta que no, ¿verdad? Ya vimos que no era cierto. No Pero es. eso no quiere decir que se haya equivocado la ciencia, simplemente ese era el conocimiento que se tenía y después ya se fue teniendo, y ahora se voy a hacer mejor conocimiento del virus, pero todavía falta mucho, todavía falta encontrar, por ejemplo, una buena curación del COVID. Muy bien. René, desde tu punto de experiencia, ¿cómo se debe hacer la divulgación científica en los medios digitales? Eh, pues igualmente lo que te digo, hay muy buenas páginas de divulgación científica y no nada más de las universidades o de las instituciones. También hay algunos investigadores que con su idea, interés también de servir a la gente, de plantearles lo que saben y conocerlo la sociedad, han armado sus páginas. Allí, en ese caso, lo que puede uno hacer es ver la página del doctor tal, no digo nombres, porque si no van a decir que por qué dije a ese y no dije al otro, y entonces te metes otra vez a buscarlo, te metes a tu buscador, y ahí aparece, y entonces ahí ya sabes quién es, si es un investigador o si es un divulgador, y qué tan importante o tan serio es ese divulgador o ese periodista. Pero hay gente que también se hace sus blogs, pero no son de fiar, ¿no? No son muy confiables. Y habría que ver siempre, preguntarse, ¿y esto es cierto? ¿Y por qué dicen que tal cosa? Y de lo que te digan allí, ir a buscar un poco más. Ahora es más fácil tratar de meterse otra vez al buscador y encontrar eh, más respuestas. Pero sí, de pronto se puede uno saturar y empieza uno a naufragar la- en su navegación. Sí, es cierto. René, ¿tienes algún científico a quien admires? Pues mira, yo creo que hay una científica a la que yo admiro, a Madame Curie, quien descubrió el radio y también hizo, obtuvo el premio Nobel de Física y de Química. Es hasta el momento la única persona que ha obtenido dos premios Nobel de Ciencia. Porque hay otros que han obtenido de ciencia y de la paz, y no sé si también de la literatura, y ya, pero de ciencia, ciencia, nada más ella. Y además en su tiempo, pues, digo, ahora todavía, pero en su tiempo era más No es difícil difícil. a las mujeres estudiar y más investigar y más ir en contra de muchas cuestiones porque pues no la dejaban dar clases en una universidad. Podía investigar, pero no podía dar clases y lo logró y lo hizo muy bien, ¿no? Y tuvo una vida también personal, privada, muy importante porque allí también estuvo combatiendo por los derechos de la mujer. Muy bien. René, para ti, ¿qué es la ciencia? La ciencia es una disciplina que nos ayuda a conocer el mundo y a descubrir los fenómenos que nos rodean. Es una manera de mejor de comprender nuestra vida propia, porque eh, yo pienso en los antiguos bueno, mexicanos o de cualquier otro lugar que primero lo que necesitaban era buscar alimentos y dónde guarecerse, dónde dormir, pues. Y después, ya en la noche, se veían, ¿y por qué hay día y por qué hay noche? Y entonces les decían que era por un dios o por un espíritu, en fin, e igual los truenos, la lluvia. Y bueno, entonces hacían una serie de cuestiones, de ritos de magia y algunas cuestiones importantes también para este, beneficiarse de la lluvia, por ejemplo, beneficiarse del día y la noche. Y fueron aprendiendo poco a poco, primero, pues, como se llama en el ensayo y error, hacían algo, les salía bien, pues por aquí, hacían otra cuestión, no les salía,
cómo se descubrió la agricultura. Yo supongo que ahí cerca de sus cuevas, de pronto se les cayó un grano, una semilla. Y ahí seguían ellos y después vieron, ay, ¿esto de dónde está saliendo? Y después más adelante, se parece a tal semilla o se parece a tal fruto. Y entonces fueron aprendiendo con eso más. ¿Y por qué? Por curiosos, por observadores. Y actualmente así es, así, y así se genera el conocimiento. Ahora hay muchas cuestiones que se conocen, pero también hay muchísimas que todavía desconocemos, que no sabemos por qué suceden. Y eso es para mí la ciencia, una manera de comprender el mundo. Qué bonito. René, desde tu punto de vista, ¿la forma en que se enseña la ciencia en las escuelas es la correcta? Pues no, ya te decía hace rato, ¿no? Estaba adelantando la respuesta. Hay veces que tenemos un horror a las matemáticas, un horror a la química, a la física. No, tienen muchas fórmulas, un horror a la biología. Uy, no, porque esas son fórmulas más largotas de la química orgánica. Ay, la fotosíntesis, no, está muy feo. Pero si lo vamos aprendiendo poco a poco y si nos lo van enseñando con experimentos, con demostraciones y no nada más diciendo, a ver, niños, lean de la página 25 a la 30 y mañana me hacen un resumen. Pues no, así no se aprende la ciencia. Hay libros, y yo supongo que algunos profesores ya están cambiando, hay libros de secundaria, por ejemplo, y creo que también de primaria, en las que hay posibilidades de hacer experimentos con cosas que están cerca de uno, ¿no? Con las plantitas que están en el jardín o que están en el campo, dependiendo de dónde viva el niño, se pueden hacer muchísimas cosas. En la propia cocina, la cocina es un laboratorio de química muy interesante, muy importante. Y si eso se les va diciendo a los niños, pues puede ser más interesante y atraparlos. Yo me acuerdo que en la secundaria y en la preparatoria, cuando enseñaban alguna cuestión determinada, ¿no? Los compuestos químicos, cómo se unían, yo me decía, ¿y esto para qué sirve? ¿Esto qué es? ¿No? Porque eso es lo que tenemos que ver. Es este compuesto, el sodio y, y el, y el cloro, perdón, que el cloro de sodio, ¿qué es eso? Pues te dicen, es la sal. Ah, qué bien. Entonces es un elemento y otro elemento y hacen un compuesto y es tal compuesto. Pues qué bueno, y así va uno viendo para qué sirve. Luego nos decían allí ya cuando estaba uno más grande, los profesores de física del choque elástico, el choque plástico, y luego, ay, qué aburrido, porque hay muchas cosas. O sea, eso es lo que hacen cuando van a jugar al billar, a la carambola, ¿no? Y así, la curva parabólica, ¿qué es? Eso es lo que sucede cuando juegan el béisbol y es un elevado que llega, ¡pac! O en el fútbol, cuando avientan la pelota largamente, esa parábola. Y así vamos viendo, pues eso tiene que ver con lo que yo tengo. Y de esa forma se podría ir enseñando mejor la ciencia y, y que los niños aprendieran. Y claro, no todos van a ser científicos porque tendrán otros intereses, pero acercarlos y saber de qué se trata la física, la química, la biología, en fin. Muy bien. René, si tuvieras un poder, ¿cuál sería y por qué? Si tuviera un poder, ¿sí? Un poder, pues sería un poder de tener más eh, gente, más público, más gente que pudiera hablar con ella, así como contigo, y poder decirles todas las cosas que uno ha tenido de conocimiento o explicando las cuestiones que uno sabe, que conoce, y que no es porque sea uno que sepa todo de todo, sino porque uno lo ha visto y lo ha podido ir tratando de explicar. La medicina, el estudio de la medicina me ayudó mucho
a entender qué es la ciencia, qué es el método científico, que luego si nos falla. Y si lo sabemos, entonces ya podemos tratar de explicarle a la gente, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos, que algún fenómeno determinado o algún avance científico que haya, ¿no? Entonces ese querría que fuese mi poder. Oh, ¡qué padre! René, si un científico construyera una máquina del tiempo y te invitara a viajar, ¿a qué época o tiempo te gustaría ir? ¿Al pasado, al futuro y por qué? Al pasado, al futuro. Pues mira, al pasado a mí me gustaría ir al Renacimiento, donde había muchísimos hombres, desgraciadamente a lo mejor alguna que otra mujer, pero a los que les llamaban polígrafos, que eran gente que sabía, ahí sí, todo de todo, porque era poco lo que se sabía, y que sabían tanto de la ciencia como de la literatura, de la música, de la pintura, y incursionaban en esos campos, pues en términos generales de buena manera. Un caso así típico es Leonardo da Vinci, ¿no? Que también pues, estuvo haciendo cuestiones de la física y bueno, pues era un excelente pintor. Eh, y conocerlos y estar allí cerca de ellos habría sido muy interesante, muy importante, muy enriquecedor, ¿no? Ver cómo estudiaban, de lo que hablaban, iban explicándose lo que tenían, ¿no? Y cómo iban creando también otras cosas, ¿no? Esos inventos. Y al futuro, pues, el futuro, pues, sí me gustaría, pero yo creo ahí me falta imaginación para saber qué era que pudiera haber, qué más vamos a tener. Porque déjame decirte que cuando se acabó el siglo XIX, que había habido muchos inventos y muchas cuestiones, había una oficina de patentes en Estados Unidos donde va la gente y registra sus inventos, sus equipos, sus cosas. Y entonces decidieron cerrarla porque ya no iba a haber más inventos, ya se había inventado todo lo que se podía inventar. Y ya con eso sería feliz la gente. ¿Te parece? ¡Qué Entonces, pues interesante! no tengo la imaginación de pensar, digo, puedo pensar como mucha gente que va a haber eh, robots que nos van a ayudar, que vamos a tener otra manera de comunicarnos, que vamos aprendiéndola realmente, ¿no? Y claro, pues no me llega más mi capacidad. Muy bien. René, ¿cuáles son tus planes y proyectos a futuro? Ay, te estoy diciendo que no tengo imaginación. Mira, eso es más fácil. Mira, la cuestión es seguir escribiendo, seguir tratando de dar darle un servicio a la gente. eh, y, bueno, ya incursioné un poco sí, también he dado cursos y talleres para jóvenes y gente más grande, no para niños, ¿no? Que sobre el periodismo científico. Y ahora estoy empezando un proyecto para dar un curso en línea con otros compañeros que también lo dan conmigo. Y vamos a ver cómo nos resulta. Yo ya di dos talleres que no resultaron tan mal, creo. Y, y bueno, me pareció que no era tan difícil como muchas veces uno lo piensa. O bueno, como un adulto lo piensa, que los cambios son muy difíciles. Pero no, ese sería uno. Otro, estamos haciendo un libro para niños precisamente sobre las vacunas. ¿Qué son las vacunas? ¿Cómo son las vacunas? Las primeras vacunas que hubo. ¿Por qué se llaman vacunas? Ya lo sabes, ¿no? Porque vinieron de una vaca, las primeras. Y claro, hablar un poco sobre estas vacunas de COVID, el ARN mensajero de Moderna y Pfizer, y el otro que ya se ha utilizado del ADN mensajero, o sea, la técnica ya se había utilizado. Y entonces, esto podrá entrar en una colección
de la editorial Pax, que yo espero que sí. Bueno, esto se iba a hacer desde hace un par de años, pero vino la pandemia y pues nos dejó aislados. Y pues, bueno, y leer, seguir leyendo no solamente de ciencia, de literatura, de poesía, eh, por ahí tengo una obra que quisiera terminar, en fin, creo que hay muchas cuestiones, luego como dicen ya los adultos como yo, hay más tiempo que vida, pero esperemos que ese tiempo sea muy enriquecedor, como Claro que sí. todos. ¿Mm? Muy bien. René, ¿qué propones para que más niñas y niños jóvenes se acerquen a la ciencia? Pues, por un lado, estas páginas o estas mm, actividades que tiene Chiquiciencia Club, porque desde pequeños empiezan a ir alimentando su curiosidad. Por el otro lado, pues lo que ya comentábamos, que desde el jardín de niños, los profesores, y luego la primaria, la secundaria, ya en el bachillerato, pues ya uno va más dirigido al área que se supone que va a tomar, pero algunas veces uno se regresa y dice, no, no es por allí, era por otro lado. Entonces, es perderle el temor a la ciencia, no el respeto. Puede ser muy respetuoso, pero aprender a jugar incluso con la ciencia. La ciencia y todo lo que vivimos es un juego. Y cuando tienes alguna actividad, algún trabajo que te gusta, que deseas hacer, se convierte en un juego. No es, ay, tengo que trabajar. Ay, sino, ay, qué bueno, voy a trabajar. Ay, ahora voy a hacer tal o cual cuestión. Y eso es lo que deberíamos transmitirle a los niños también, el gusto por lo que hacen, por lo que te va a hacer. Sí es cierto que lamentablemente algunos niños, algunos jóvenes, pues sí puede gustarles algo, pero tienen que hacer otras cuestiones para sobrevivir, que eso también hay que ir terminando con eso. Sí, es cierto. Bueno, muchas gracias, René. Fue un gusto en conocerte y gracias por la entrevista. Es muy padre, muy interesante y me gustó mucho. Y espero que a ti también te haya gustado. Sí, me gustó mucho tus preguntas, me gustó mucho tu espontaneidad que tienes y espero que también a quienes la vean les parezca interesante y les guste. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias. Adiós. Adiós, hasta luego.